primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Digan, yo lo creo. Por esa razón, díganlo, yo lo creo. Por esa razón estoy buscando su reino y su justicia. Él va a añadir lo demás. Él lo hace, hermano. Él lo hace. Le damos la bienvenida a los hermanos de las redes sociales que nos acompañan el día de hoy. Estamos concluyendo hoy una serie que empezamos en el mes de febrero, cuando inició febrero, hablando acerca de la restauración de la familia. Hablamos en domingos pasados ya acerca de cómo Dios, hermanos, y su deseo es que nuestra familia sea sana. Digan amén. Amén. El domingo pasado hablábamos de cómo el Señor nos quiere utilizar a nosotros, que somos miembros de una familia, miembros de este vínculo en el hogar. Dios quiere utilizarnos, queridos, para que nosotros seamos agentes que ayudamos a nuestra familia a ser libre de la opresión del enemigo, libre del pasado, libre de todas las cosas, queridos, que nosotros traemos de dolencias. No quiero repetir el domingo la enseñanza, pero hablábamos de eso. Utilizábamos el ejemplo de José. ¿Se recuerdan cómo José, Dios lo llevó a Egipto para él eventualmente usarlo para que ayudara a su familia, y no solamente a su familia, a todas las naciones de alrededor? Hoy, en este día, hermanos, vamos a concluir, como dije, la serie diciendo que el deseo, diciendo y creyendo que el deseo, hermanos, de Dios para mi familia es que nos amemos los unos a los otros. Y eso es algo que pudiera oírse muy normal, muy natural. Pero, queridos, yo les hago iniciemos con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia, y escuche, aquí lo vamos a extender no solamente la familia nuestra inmediata, familia de sangre, pero también nosotros como congregación somos una familia? Amén. Todos somos hijos de Dios, todos hemos aceptado a Cristo, todos somos de esta familia de la fe, y podemos nosotros hoy decir, hermanos, que el deseo del Señor, y debemos de creerlo y debemos de buscar cumplir el deseo del Señor, es que nos amemos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y como dije hace un momento, pareciera ser esto muy sencillo y muy lógico, pero, queridos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido problemas en nuestra misma familia para poder llevarnos, para poder perdonarnos, para poder sobremirar aquellas faltas o aquellas cosas erróneas que nos hemos hecho unos a otros? Amén. Hermanos, tenemos que aprender por la palabra de Dios que este deseo del Señor es que vivamos en amor, y vamos a estar hablando bastante de eso. Vaya por favor en su Biblia a buscar primera carta de Juan, capítulo 3, y hay varios versículos que estaremos nosotros leyendo en unos momentos. Primera de Juan, ahí está en la pantalla, la vamos a dejar allí un momento para que usted mire la cita, ¿verdad? Estaremos leyendo, vamos a hablar mucho del amor de Dios, porque, hermanos, escuche bien, nosotros no podemos, ni siquiera imaginemos poder amar a nuestra familia si no entendemos cómo opera, cómo trabaja el amor de Dios. Y la verdad, queridos, si yo les hiciera una pregunta, ¿qué es lo más importante que la Biblia nos enseña? La mayoría de nosotros vamos a coincidir que lo más importante que la Biblia nos enseña es el amor que Él tuvo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente, hermanos, Dios hizo un plan de redención porque quería salvar a la humanidad para que no se perdiera, no fuéramos al castigo eterno. Y esa demostración de amor a Dios lo llevó a tal punto, hermanos, a tal punto que decidió Él, escuche bien, Él mismo venir a la tierra. Amén. Para entregarse a morir en una cruz.
y demostrarnos en una forma tangible, visible, el amor que Él tenía para nosotros. Amén. Y ese amor, mis amados, nos lo ha dado a cada uno que hemos aceptado a Cristo. Y con ese amor Él quiere que operemos dentro de nuestra familia. Amén. So, ya tienen 1 Juan 3, Amén. 1 al 18. Mantenga ahí su Biblia. Quiero enseñarles la siguiente pantalla. Cuando nosotros, queridos, practicamos el amor, cuando nosotros nos amamos unos a nosotros, cosas interesantes empiezan a ocurrir. La discordia desaparece. Nosotros podemos conllevarnos si hubo algún pleito, vamos a hablar entre esposo y esposa, padres e hijos, o los familiares inmediatos. Cuando, queridos, hacemos la decisión de amarnos, empezamos nosotros a tener una vida más diferente, más unida, y todo ese pleito, todo ese, vamos a decir, sí, lo que estaba ocurriendo entre personas empieza a desaparecer, pero toma una decisión el querer, queridos, reconciliarnos, toma una decisión del corazón, no de la otra persona, sino de mí. Sí, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No de la otra persona, queridos, sino de mí. Cuando nosotros nos amamos unos a otros, establecemos la unidad y empezamos nosotros a tener vidas un poco más tranquilas, más pacíficas, porque la unidad anda reinando en la familia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando nosotros nos amamos unos a otros, queridos, lo hacemos por medio de dar perdón y también recibir el perdón. Y esas son cosas que a veces nos cuesta trabajo hacer, tanto una como la otra. A veces nos cuesta pedir perdón y a veces nos cuesta mucho trabajo dar perdón, extender perdón. Amén. Y queridos, Dios está hoy aquí hablándonos por su palabra. Vamos a estudiarla para ayudarnos a cómo podamos vivir vidas, queridos, vidas donde nos amamos y nos demostramos este amor los unos a los otros y no dejamos en ninguna manera que el enemigo venga a robar, a matar y a destruir. La Biblia dice que esa es su asignación. Jesús dijo, el enemigo no viene sino a hacer estas tres cosas. Pero cuando tú y yo, queridos, hacemos la decisión de que vamos a amar a nuestra familia, tanto la familia de la carne como la familia de la fe, el enemigo, queridos, no puede reinar. Escúchenme, hermanos, esta es una poderosa verdad que voy a decir ahorita. Todos admiramos la iglesia primitiva, cuando la iglesia inició. Amén. Cuando Jesús ascendió a la gloria del Padre y los discípulos empezaron a predicar su nombre, empezaron a llevar el mensaje. Nos sorprendemos de ver cómo esta iglesia, esta gente, inmediatamente se entregaba y lo hacían de una manera tan genuina, tan real, que Cristo transformaba sus vidas. ¿Saben cuál era uno de los ingredientes más poderosos que ellos tenían, hermanos? Es que se amaban los unos a los otros. Amén. Comenzando desde los líderes, los apóstoles que llevaban la palabra de Dios. Ellos, queridos, habían sido enseñados por Jesucristo. Obviamente Jesús pasó todo este tiempo entrenándoles y no todo el tiempo ellos fueron obedientes a todo lo que Jesús les enseñó. Jesús batalló con ellos, pero al final, cuando ellos estaban iniciando la iglesia, el Espíritu Santo había venido, lo cual hizo que ese amor entre ellos y el amor hacia la gente se manifestara en una forma real. Entonces, queridos, había esa unidad, había esa transformación de vidas, había ese crecimiento de la iglesia por la manera que estas personas estaban unidos. Sí. Hermanos, escúchenme por favor. Cuando tú y yo hacemos de la unidad una parte importante en tu corazón para con otros, ya sea tu familia inmediata, ya sea los hermanos en la iglesia, cosas poderosas empiezan a pasar. Cuando nosotros damos perdón y recibimos perdón, cuando lo practicamos, queridos, sanidad y restauración empieza a ocurrir en medio de nosotros. Yo creo que están de acuerdo en eso. Amén. La sanidad del corazón es algo
que te quita las cargas, te quita toda esa opresión de tu mente. El que tú y yo, queridos, perdonemos y sepamos perdonar las cosas que muchas veces injustamente nos han ocurrido, nos han herido, nos han dañado, pero decidimos perdonar. ¿Sabes quién va a recibir el beneficio? Aquella persona que lo hace. Amén. No tanto la persona por la cual estás perdonando. Y eso es algo tan real y la Biblia nos lo dice claramente en muchos lugares. Recibimos sanidad y restauración y arriba de todo, queridos, dice el último punto allí, cuando nos amamos unos a otros, eso glorifica al Señor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y ese amor, queridos, cuando tú y yo lo tomamos, no somos personas perfectas ni intentemos llegar a serlo, pero cuando el amor de Dios está operando en nosotros, Dios, hermanos, se glorifica. Amén. Sed pues imitadores de Dios, dice Efesios 5:1. Es una escritura que voy a usar en un momento. Sed imitadores de Dios, dice, y andad en amor, así como Cristo demostró su amor por nosotros. Bueno, vamos a leer, ya les había mencionado la escritura. Dijimos primera de Juan, capítulo 3, y aquí nos da una descripción muy claramente, mis amados, de cómo el amor de Dios se manifestó para con nosotros. Ya están allí, primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar iniciando desde el versículo 1, por favor. Dice la palabra de Dios, ya me paseando en Apocalipsis, no queremos leer Apocalipsis, aquí está, primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ya lo mencionamos hace un momento, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿qué hicimos nosotros para merecer este amor? Dígame, ¿qué hicimos? No hicimos nada. El amor que Dios nos ha dado ha sido por su gracia. No lo merecíamos, pero Él nos lo dio y tú y yo no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, solamente recibirlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, hermanos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estamos hablando de personas, escuchen, queridos, que no conocen a Dios, que nunca han aceptado a Cristo, personas que andan alejados de reconocer a Jesucristo como el Señor. Esas son las personas que está hablando aquí. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Entendemos eso? Cristo vino a salvarnos. Cuando éramos pecadores, Cristo a su tiempo murió por nosotros. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, nosotros, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pastor, espérese un momento. ¿Cómo que no pecas? Yo peco. Ayer pequé, esta mañana pequé. Antes de empezar el servicio pequé. Estoy hablando de ustedes, no de mí. Todos pecamos. Pero ese tipo de pecado no está hablando aquí. Todo aquel que peca, está diciendo, es aquel que no conoce a Jesús. Y ahorita lo voy a explicar la escritura más claramente lo que estoy diciendo. Sí, todos pecamos, queridos, pero no practicamos el pecado. Hay una gran diferencia y la explica en los siguientes versículos. Versículo 6 otra vez. Todo aquel que permanece en Él no peca. En otras palabras, ustedes y yo, hermanos, no andamos practicando el pecado. Todo aquel que peca, que vive su vida de acuerdo a su voluntad, que no tiene temor de Dios, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo
como Él es justo. ¿Cuántos tienen la justicia de Dios en ustedes? Amén. Hemos sido justificados por su sangre. Nosotros practicamos esa justicia porque Él es justo. Versículo 8, aquí está la aclaración acerca del pecado. El que practica el pecado es del diablo. Hermano, no le digas eso a ninguno de los hermanos creyentes porque no es así. Yo sé que a veces entre los esposos, no, tú te estás comportando como el diablo. Cuidado, hermanos, porque no es así. Es nada más expresiones que no debemos de utilizar. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, todos nosotros, mis amados, hemos tenido la oportunidad de reconocer a Jesucristo como el Señor. Él vino a deshacer las obras del diablo en nosotros. Vino a quitarnos el pecado. Pueden decir amén a eso. Amén. Todo aquel 9 que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está otra vez la práctica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amados, a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo incorrecto, ¡uy! El corazón duele, el Espíritu Santo se contrista. Amén. No podemos pecar libremente. Sí, porque hay simiente de Dios en nosotros. ¿Cuál es la simiente de Dios en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu que Él nos ha dado cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Amén. No pecamos libremente y sin ninguna convicción. No lo podemos hacer ya. Por esa razón, cuando decimos que una persona se regresa, le llamamos al mundo o se resbala, como le podamos nosotros decir. Esas personas, queridos, son las personas más miserables dentro de su corazón que existen, porque ya no pueden gozar del pecado. Si su salvación en un momento fue real, ya no pueden disfrutar el pecado como lo hacían antes de conocer a Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aquí nos está diciendo la palabra, nos estamos hablando del amor de Dios y estamos identificando quiénes son los que practican el pecado, es que no han conocido a Cristo. Nosotros no lo practicamos porque la simiente del Espíritu Santo está en nosotros. Vamos llegando al punto que les quiero dar, hermanos. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Queridos, hay diferencia. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice enseguida? No es de Dios. A ver, vamos a hacer el examen. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no. ¿Ustedes aman a todos aquí? Amén. ¿En serio? Amén. Amén. Quizás no nos conocemos, quizás no sabemos el nombre, quizás no tenemos esa intimidad de relación de amistad. Pero queridos, debemos de amarnos con el amor de Dios que Él ha derramado en nosotros. Amén. Amén. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, esas son las personas que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Y hay unos ejemplos bien claros que vamos a llegar allí. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Que nos amemos unos a otros. Desde el principio, cuando Jesús vino a este mundo a predicar el evangelio, que anduvo haciendo ministerio, ¿cuál era su mensaje? Que conociéramos al Padre, que lo amáramos con todo nuestro corazón. Y el segundo mandamiento que dijo él, Y a tu prójimo como a ti mismo. que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Desde el principio, dice Juan. Juan está diciendo, nosotros lo escuchamos a Jesús predicar desde el principio. Este era el mensaje que él siempre estaba trayendo. Todos los 10 mandamientos, la ley se puede decir, se ponen en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Desde el principio, está hablando Juan aquí. Demostrándonos el amor de Dios, queridos, que reina en nuestros corazones. Otra vez, ahí está el 11. Porque este es el mensaje que habéis
que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego viene un ejemplo, queridos, negativo de Caín. Dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense más, no dice las de su hermano buenas, ¿verdad que no? Justas. Caín mató a su hermano Abel porque tenía un corazón lleno del maligno. No fue, hermanos, escuche bien, Caín no mató a Abel porque Dios prefirió a Abel y a él lo rechazó. No es así. Otros dicen que Abel trajo corderos para sacrificar a Dios y que Dios sí se complació de la ofrenda de Abel, pero Caín, como era labrador, trajo fruto, trajo hortalizas y se las presentó a Dios, y por eso Dios quería corderos, no hortalizas. Eso es una interpretación muy errónea. Es el corazón, mis amados hermanos, es el corazón. Caín era del maligno, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En otras palabras, Abel sí glorificaba a Dios. Abel tenía un corazón que honraba, un corazón que amaba a Dios. Pero Caín era de otro índole. Podemos ver, queridos, que va a haber muchas personas que no conocen a Dios, que van a tener apariencia. No estamos hablando de nosotros, de ustedes, por favor. Personas que tienen apariencia de hacer obras que parecen buenas, pero sus obras son malas, porque el corazón está envenenado, está entenebrecido, está alejado de Dios. No reconocen a Jesucristo y ellos pueden hacer todos los ritos, todas las costumbres que un cristiano hace, pero ¿quién conoce los corazones, hermanos? Dios. Y aquí nos está dando el ejemplo de Caín para que nosotros, queridos, no es que tengamos la tendencia de Caín, no la tenemos. No estaríamos aquí si la tuviéramos. Amén. ¿Estamos escuchando? Amén. No estaríamos aquí. Estaríamos por allá adorando a nuestro padre el diablo, pero no es así. Ahora tenemos un Padre celestial que nos ha dado de su amor. Gloria a Dios. Que nos ha perdonado, que ahora nosotros le honramos y le obedecemos y nos esforzamos por hacer su voluntad. Pero está dándonos el ejemplo de Caín, queridos, para que nosotros veamos la diferencia entre lo que es el corazón malo que hace obras malas y el corazón que hace obras justas porque está alabando a Dios, y allí estamos cada uno de nosotros. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esa es una marca, queridos, una marca que nosotros debemos de llevar en nuestra espalda o en nuestra frente. No estamos hablando de la marca de la bestia. Es una marca que el mundo te va a criticar, te va a aborrecer, le vas a caer mal. Escuchaba hace un momento de una familia que, porque los hijos vinieron a conocer al Señor, la familia los rechaza, están molestos, están enojados con ellos porque vinieron a la iglesia. ¿Pueden creer eso? ¿Acaso no es el deseo de todo padre que sus hijos conozcan al Señor? Amén. Pero hermanos, no, el enemigo, porque está controlando el mundo, dice, el mundo no les extrañe si el mundo los aborrece, amados, no les extrañe. Eso es normal, eso va a ocurrir. Jesús dijo, si a mí, que soy el maestro, me rechazan, no reciben mi palabra, queridos, prepárense porque ustedes van a experimentar lo mismo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Digamos amén. Amén. Digamos amén, hermanos. Amén. Nosotros sabemos, tenemos la convicción, la certeza, hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, hermanos, se muestra esa evidencia? En que amamos a los hermanos.
el que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra vez, no está hablando de nosotros. Nosotros hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Amén. Pero los que no aman, dice, permanecen en esa muerte espiritual. No han nacido de nuevo, no entienden lo que es el reconocer a Jesucristo, que transforma los corazones, que nos da una vida diferente, una vida transformada. Ellos no lo pueden entender. ¿Estamos de acuerdo allí? Amén. Sigue diciendo, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Está hablando de Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué, hermanos? Aquí está el mandamiento muy claro. Aquí está la instrucción. Aquí está nuestra forma en que debemos nosotros de estar operando, que nosotros debemos de conducirnos, nuestra manera, hermanos, la actitud que tenemos. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Qué fue el que leímos en el 16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bien claramente. Y luego nos da un ejemplo bien práctico, que yo quiero que enfoquemos la atención en esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí es donde la acción entra a nuestras vidas a operar. Queridos, si yo tengo algo que pueda ayudar a mi hermano, no se lo voy a prestar. Dios me está diciendo, dáselo, porque los préstamos causan muchos problemas. Se termina la amistad y empieza la discordia, empiezas a esconderte. No, querido, escúchame bien. Si tú tienes algo que al hermano lo necesita y lo tienes, lo puedes tú entregar, dar, dáselo con todo tu corazón. Yo te digo algo real, Dios te va a recompensar mucho más. Amén. Porque este es el verdadero amor, la demostración que nosotros estamos, hermanos, viendo del Señor. Él nos miró en necesidad, estábamos perdidos y Él tenía cómo redimirnos. Le costó mucho, pero tenía con qué. Mandó a su Hijo a redimirnos, a salvarnos, a librarnos del pecado, a librarnos de la esclavitud. Amén. Él no nos rentó a Jesús, Él no nos vendió a Jesús, Él no nos prestó a Jesús, Él nos lo dio. Amén. Él nos lo dio, hermano. Gloria a Dios. Y si alguno dice, miras a tu hermano tener necesidad, tienes, bendícelo, hazlo, Dios te va a recompensar. Amén. Esta es una de las marcas más, se puede decir, hermanos, una de las marcas en el creyente que lo dan a conocer como una persona que verdaderamente tiene ese amor de Dios. Dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Oh, hermano, yo los amo a todos ustedes. Pues, ¿es real eso? Si es real, voy a hablar de mí. Yo debo de orar por ustedes. Yo debo de estar pendiente en sus necesidades. Yo debo saber qué está pasando con su vida, no para enterarme de sus cosas privadas, pero saber en qué puedo ayudarles. Ese es el verdadero amor, queridos, que la Biblia nos enseña y nos llama a que estemos practicando. Que si estamos en nuestra propia familia, la familia inmediata, si tenemos nuestro cónyuge, tenemos nuestros hijos, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Estamos enterados para poder ayudarlos, para poder bendecirlos. Pero hay algo que muchas veces ocurre en nuestra familia. Nos enteramos de todas las necesidades de otros y les ayudamos, y no ayudamos a nuestra propia familia. Amén. Eso suele suceder bastante. El Señor, hermano, nos está diciendo, hey, no amemos solamente de palabra. No amemos nada más de lengua. Ah, sí, hermano, tienes necesidad. Ah, pues voy a orar por ti para que Dios te bendiga.
cuando tú puedes ayudarlo. No todo el tiempo se puede, pero la mayoría de veces sí podemos. Y es necesario, queridos, hacerlo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, hablando de este amor, hermanos, que el Señor ha dado en nuestros corazones, y miren cómo nos habla, nos llama a imitar su ejemplo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Ahí está la palabra, Dios. Andad en amor como también Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo fue el amor que Jesús nos demostró, hermanos? Fue una ofrenda, fue un sacrificio a Dios y fue olor fragante al Padre Celestial. Cuando Cristo murió, hermanos, Dios recibió ese sacrificio como algo suficiente para que la humanidad recibiera el perdón de los pecados. ¿Entendemos esa parte? Y dice Dios, hey, imiten este tipo de amor. Imiten el amor que Dios nos ha dado. Como hijos amados, andad en amor. No dice más, como hijos amados, sean buenos predicadores. Como hijos amados, aprendan a orar en una forma profunda. Como hijos amados, hablen en lenguas. Como hijos amados, fluyan en los dones. No, no dice eso. ¿Qué dice, hermanos? Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Queridos, ahí está el modelo, ahí está el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. El amor más sincero, el amor, queridos, más generoso y abnegado, es el amor que se da con sacrificio. Y para esto, pues los ejemplos más cercanos, humanamente hablando, sinceramente yo puedo decir que es en las madres, el amor que las madres demuestran por sus hijos, por su familia. Me recuerdo hace ya tiempo, yo les dije de este ejemplo que leí en una revista, de que hubo un gran incendio en un parque nacional de aquí de Estados Unidos. Ya ven cómo llegan los incendios y agarra todo el bosque, se empieza a quemar. Y una demostración de ese amor, hermano, sincero, generoso y abnegado, es el amor que se da con sacrificio. Estaba esta avecilla, una ave con sus huevillos allí en un árbol, y viene la lumbre, viene el fuego. ¿Y saben qué pasó con esa ave? No se fue, ella se quedó allí. Se achicharró, pero no abandonó sus huevitos. Esto es real, esto pasó. Ese es el amor, queridos. Ese es el amor que Dios tuvo por nosotros. Le costó su vida para protegernos, para que no fuéramos a perecer en el lago de fuego. Ese es el amor, queridos, que Dios quiere que nosotros aprendamos para vivir en Él, vivir con Él, demostrándolo. Aún cuando las personas podemos decir no lo merece. O aún cuando, ¿cómo le voy a amar si me ha dañado? ¿Cómo le voy a servir si siempre me está criticando, siempre me está acusando? Y esto nosotros lo vemos continuamente en nuestras vidas, en el hogar, lo miramos en el trabajo, lo miramos en la calle, lo miramos con los socios, lo miramos en una forma, hermanos, continua. Pero el amor más sincero, generoso y abnegado es el amor que se da con sacrificio. Otro ejemplo que también recientemente leí de este joven, era un joven en su adolescencia, empezó a vivir en sus vagancias, empezó a usar droga, a vender droga, etcétera. Y bueno, fue a la cárcel y salía, entraba de la cárcel, salía, entraba de la cárcel. Al último hizo un homicidio, le dieron muchos años de prisión. ¿Y quién cree que lo fue a visitar? Su amigo más cercano lo fue a visitar. No, ni siquiera se acordó de él. Los amigos con los cuales se juntaba, ¿cuál es? No, ya está guardado, ya lo abandonaron. ¿Quién creen que lo iba a visitar cada vez? Que tenía que tomar un autobús de 4 horas de viaje de ida, 4 horas de venida, y cada 8 días ahí estaba esta persona amando a su hijo, porque ese amor por ese hijo nadie se lo iba a quitar. Y con sacrificio, ni siquiera tenía transportación para viajar.
en el autobús. Todas esas horas de ir, pasar las horas con su hijo y luego regresarse. Ese es el amor, queridos, que Dios nos llama a tener entre nosotros y que lo demostremos unos a los otros. Amén. Amados, el amor de Dios es más importante, voy a decirlo así, es más importante que todas las cosas que tú y yo podamos hacer para servir a Dios. Podemos servir a Dios siendo pastores, podemos servir a Dios siendo líderes, músicos de alabanza, podemos servir a Dios siendo profetas, evangelistas, podemos servir a Dios, hermanos, a irnos todos los días a las calles a predicar el evangelio. Podemos servir a Dios de todas estas maneras, pasar horas y horas orando, buscando al Señor. Todo eso es bueno y gloria a Dios si lo podemos hacer. Pero si todo eso se hace sin amor, de nada sirve absolutamente. Y Pablo nos da un ejemplo que quiero yo mostrarles, mis amados, en este aspecto, la importancia del amor, de hacer las cosas con el amor que Dios nos ha dado. Quiero que vayan por favor a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar mirando 31. 1 Corintios 12, 31. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y esto, mis amados, espero en el nombre de Jesús que esta enseñanza, esta predicación nos ministre en nuestros corazones para que de veras empecemos a enfocar y a reconocer, escuche bien, que ese amor, queridos, lo tenemos en nuestros corazones, lo tenemos de parte de Dios, pero que es importante que lo manifestemos, que lo demostremos, que lo desarrollemos, que pongamos acción, como dijimos ya en primera de Juan, no solamente de palabra o de lengua, sino en verdad, en acción. Estamos en 1 Corintios 12, amén. Versículo 31, quiero que vean el 31. Procurad, dice, hermanos, pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Un camino más excelente. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el camino más excelente? Pablo dice, ahorita vamos a leer más contexto de esto, pero Pablo dice, hey, ustedes busquen tener los dones. Los dones, queridos, no es porque nosotros los querramos tener. Es el Espíritu Santo el que los da. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice Pablo, hey, búsquenlo. Ustedes los deberían de procurar. Pero ¿saben algo? Hay algo más importante que eso y se los quiero yo demostrar. Ahora, ¿tiene su Biblia abierta en 12? Amén. Ahora, miren la siguiente pantalla, hermanos. Cuando Pablo escribió las cartas que él escribió, él no le puso versículos ni capítulos, todos sabemos eso, sí. Era una carta regular. Amén. ¿Alguien sabe eso? Amén. Pablo no dijo, bueno, ahora voy a comenzar el capítulo 12. Ahora voy a comenzar el capítulo 10. No, Pablo hizo una carta. Era una carta como una carta que mandamos a una persona. Amén. La razón por la cual la Biblia fue dividida en capítulos y versículos fue para ayudarnos a nosotros a estudiarla mejor. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Y aquí el 12 y el 13 yo quiero que lo leamos sin capítulos, sin versículos, para entender el concepto de Pablo. Cuando él nos dice, procuren los mejores dones, pero hay un camino mejor que les quiero mostrar. Ahí están las citas. Quiero que vaya al 12:28, y vamos a ir leyendo corrido hasta el 13:2. Recuerde, no versículos, no capítulos. Amén. Para entender el concepto de Pablo. ¿Ok? ¿Estamos muy bien, hermanos? Amén. ¿Todos conmigo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en el 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Yo estoy poniendo el no por mi cuenta, pero para entender mejor. ¿Verdad que no todos son apóstoles en la iglesia? No. No todos son profetas, ¿verdad? No. Pablo está diciendo, hey, no todos son estas cosas.
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente, sigue diciendo Pablo. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si miran el contexto, está pensando, hey, si hablan todas lenguas, interpretan, no. Entonces, pero si yo hablara lenguas, y si yo hiciera esto, pero no tengo amor, de nada me sirve. Sería como un símbolo que retiñe, versículo 2. Y si tuviere profecía, ya miramos que en los versículos anteriores lo leímos, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿de qué sirve, hermanos? Nada soy. Nada soy. ¿Y cuántas veces, mis amados, nosotros queremos ser reconocidos por lo que hacemos, por lo que sabemos, por lo que damos? Oh, qué hombre, qué persona, mujer tan generosa. Pero si lo haces para ser visto, ¿se recuerdan de Ananías y Zafira? Amén. Ellos no tenían que vender su propiedad, pero lo hicieron ¿con qué propósito? Para que los reconocieran. Oh, mira esta pareja, cuánto dinero dio a la iglesia. Pedro inmediatamente lo identificó con el Espíritu Santo y su ayuda. Sí, tú has mentido, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y ahí cae el hombre inmediatamente fulminado. Gracias a Dios que Dios no opera así. Ya no viviríamos nadie. Ya no viviríamos nadie, hermano. Amén, amén. Pero aquí Pablo nos está diciendo, hey, tú puedes tener todo esto, puedes ser un profeta, puedes ser un pastor, puedes tener dones, puedes tener la fe para mover montañas, pero si no hay amor en ti, de nada me sirve. Y él mismo se está diciendo de él mismo. Dice, si yo hiciera esto, si yo hiciera esto. Él está hablando, Pablo, de sí mismo. Si no hay amor, queridos, de nada nos sirve. Amén. Sigamos leyendo ahora el 13, el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. El amor, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor, nada más la primera parte del 8 dice, nunca deja de ser. El amor, queridos, nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y amados, este versículo, los dos versículos en particular, yo quiero que nos ayuden a entender que debemos de continuar amando en medio del sufrimiento, en medio de esa adversidad, en medio de esa tribulación, porque el amor todo lo sufre. Y ese amor, amados, no es el amor que nosotros podemos producir, no es el amor que tenemos nosotros mismos como humanos. Ese amor se acaba en un segundo. Estamos hablando del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos da la fortaleza para soportar, para cruzar el sufrimiento, el valle de la angustia, el valle de la enfermedad. Porque de ese amor, querido, que Dios nos ha dado, nos da fortaleza para sufrir cualquier cosa y seguir adelante. El amor de Dios, amados, todo lo cree. En otras palabras, a veces nosotros, queridos, vemos situaciones, vemos adversidades, vienen las crisis, vienen las tribulaciones, pero tú tienes tu fe firme en un Dios poderoso que sabes que te va a ayudar y te va a rescatar, porque el Dios, hermanos, que nosotros servimos es un Dios real, es el Dios de lo imposible, que si tú y yo seguimos con nuestra mirada fija en Él,
creemos a su palabra, creemos lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha prometido, eso nos va a dar fuerza para seguir adelante y no claudicar, no desmayar, no estar, hermanos, sucumbiendo ante cualquiera de esas adversidades. Todo lo espera. Amén. Hablando de la esperanza de que esa situación va a cambiar, la esperanza, mis hijos van a venir a conocer al Señor, la esperanza, mi matrimonio se va a restaurar, la esperanza de que, hermanos, de que todo lo que Dios nos ha dicho, Él lo va a cumplir y lo esperamos. Lo esperamos firmemente, sin ninguna sombra de variación. Todo lo soporta. Y esto me viene a mi mente cuando leía esto, la vida de Moisés, hermanos. Moisés, todo lo que él soportó. Bueno, si alguien soportó, y estamos hablando de cuánta cantidad de años, 40 años, 40 años soportando a estas personas que Dios le había usado a él para liberarlos de Egipto. Murmuraciones, falsas acusaciones. Si ustedes, queridos, estudian esta historia de la vida de Moisés en el desierto, me gustaría que ustedes subrayaran ahí cuántas veces la gente quiso acusar, bueno, lo acusó, pero cuántos hasta lo quisieron apedrear. Ustedes van a encontrar ahí. Le dijo, no, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Aquí nos vamos a morir nosotros y nuestros hijos. Allá comíamos cebollas y allá comíamos, y aquí no hay nada. Levantemos un líder y vámonos de regreso a Egipto. Así es la gente que se quiere volver al mundo. Y el hombre de Dios allí, aguantando. Al punto, hermanos, de que Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte un lado, los voy a erradicar a todos ahorita. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Los sacaste para matarlos en el desierto. ¿Qué van a decir las naciones? Intercediendo el hombre, soportando todas esas cosas que este pueblo le hacía al hombre de Dios. Yo sé que a veces así te pasa en tu familia. Yo sé que a veces así te pasa en tu trabajo, hermano. Soporta las aflicciones. Soporta, hermano, soporta. Preséntale la causa al Señor. Si tú no lo puedes resolver, o si lo vas a resolver a tu manera humana, no va a funcionar. Pregúntenme a mí. Amén. ¿Cuántas veces he querido resolver las cosas en mi humanidad y no me va bien? No me va bien con la situación y no me va bien con Dios. ¿Quieren escuchar testimonios? A la próxima se los voy a decir. Hay que soportar, hermanos. Hay que soportar. Porque el amor de Dios ha sido dado a nosotros. Versículo 8, queridos. El amor nunca deja de ser. ¿Qué nos dice el versículo 13? ¿Qué dice el versículo 13? Léalo en su Biblia, hermanos. Ahí está nada más el versículo 13. Léalo conmigo. 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué, hermanos? Es el amor. No hay mayor cosa que el amor. Ahora dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor es el amor. ¿Saben por qué, queridos? La fe se va a terminar. Cuando tú vayas a la gloria necesitas fe. Cuando tú vayas a la gloria necesitas esperanza. Pero, queridos, ¿quién te puede quitar el amor que llevas de Dios? Ese va a permanecer contigo para siempre. Por eso dice, la fe se va a acabar, te mueres, te presentas en el Señor, gloria a Dios, ya graduaste, bienvenido, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Ya no necesitas fe, ya no necesitas esperanza, pero el amor, queridos, que Dios ha derramado en el corazón, permanecerá eternamente con nosotros, porque, hermanos, el amor nunca deja de ser. ¿Saben cuál es la razón, queridos? Porque Dios es, dígalo recio, Dios es amor. Nunca va a dejar de ser. Primera de Juan 4:16 es la última escritura. Primera de Juan 4:16, y nosotros aquí presentes hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo hemos creído, hermanos? Él nos lo ha demostrado infinidad de veces. Nos demuestra su amor, su paciencia, su misericordia, pero su amor presente.
Hemos conocido a un Dios, hermanos, real, fiel y verdadero. Hemos conocido que Él nos ha amado, el amor que tiene para con nosotros. Y luego que dice allí, Dios es amor. Dígalo fuerte, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Gloria a Dios. Porque Dios, queridos, es amor. Y nosotros hemos sido revestidos con ese mismo amor que Él, queridos, dio por su gracia sobre nosotros. El que permanece en amor, permanece en Dios. Amén. Y Dios en Él. ¿Qué les parece una pequeña tarea para esta semana? Sí, amén. ¿Qué les parece un pequeño desafío para esta semana? Tú conoces tu vida, yo conozco la mía. Yo sé dónde me atoro, yo sé dónde encuentro obstáculos, yo sé dónde existen mis desafíos para amar. Tú también los conoces, ¿cierto? Sí. ¿Qué te parece si hacemos una oración ahora y le pedimos a Dios que Él nos ayude? Porque, queridos, le conocemos. Le conocemos. Que Él nos ayude a vivir en amor cuando viene ese momento de debilidad. Cuando viene ese momento de perder el control y empezar con el enojo repentino que brota, como que se bota el switch. ¿Qué te parece si dices, Señor, ayúdame que esos momentos yo viva en amor? Ustedes se le miran unas caras a algunos tan lindas que digo yo, estos hermanos irán a hacer esto porque se miran tan buenos, se miran tan santos, se miran tan inocentes. No somos. Conocemos nuestras debilidades, sí. Amén. Pero vamos a decir, Señor, tú eres amor y tú moras en mí. Y yo quiero que tú sigas permaneciendo en mí. ¿Por qué? Porque tu amor me va a ayudar, tu amor me va a dar esa fortaleza, me va a estar dando sabiduría de cómo debo actuar, cómo debo vivir, cómo debo reaccionar, cómo debo yo operar. ¿Por qué no oramos pidiéndole a Dios eso? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias por tu palabra. El deseo tuyo, Señor, es que nosotros amemos a nuestra familia y que ese amor, Señor, lo demostremos unos a otros. Nuestra familia de la sangre, tanto como nuestra familia de la fe. Sabemos, Señor, que nos vamos a equivocar. Sabemos, Padre, que hay tropiezos en nosotros. Pero danos fortaleza, Señor, para no vencernos, sino levantarnos de cualquier condición que hayamos caído. Y que tu amor, Señor, nos ayude, nos ilumine, nos dé, Señor, esa avenida para nosotros demostrar el amor que tú nos has dado. Y que la manera que aunque tú nos amaste, así podamos amar también a todos nuestros familia, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Yo sé, Señor, que algunos de nosotros tenemos dificultades dentro del área del trabajo. Yo sé, Señor, que hay momentos donde perdemos el control, pero, Señor, tenemos también el arrepentimiento que nos ayuda, Señor, a volvernos a ti. Que aunque si hemos pecado, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has ministrado. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a ponerla por obra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.